Buenos días, hermanos. Les saludo en la paz del Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico acerca del arrebatamiento. Amén. Amén. Como hemos podido notar y ver, este estudio es muy profundo, ya que detallarlo específicamente y escudriñarlo cautelosamente. Amén. Para esto vamos a inclinar nuestros rostros al Señor para que Él pueda guiar el estudio a través de su Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos traes a este lugar. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, Señor, en todo lo que se va a hablar y decir, Padre. A esta promesa que tanto esperamos, Señor, como cristianos del arrebatamiento, Padre. Es una promesa que tú has hecho a tu iglesia, Señor, a todo aquel que persevere hasta el fin, Señor. Hoy danos a entender y haznos conocer los propósitos que tú tienes para con tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre, por tu infinita misericordia, porque tú eres bueno, Señor, porque eres maravilloso, Padre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a recordar el texto bíblico que habíamos leído como base de nuestro estudio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. El versículo 13 nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, dice la palabra, hasta la venida del Señor, no vamos a adelantarnos o no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, dice la palabra, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Amén. Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos en las nubes o así estaremos siempre unidos al Señor. ¿Cuál de los dos es correcto? Unidos. Unidos. Muchos piensan, no, la palabra dice en el aire nomás, entonces no hay tal segunda venida del Señor. O sea, empiezan a confundir. Tenemos que leer bien el texto y el contexto. ¿Amén? Por eso dice la palabra, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Muchos dicen que solamente está en el Nuevo Testamento la promesa del arrebatamiento. Está en diferentes partes de la Biblia, está en el Antiguo Testamento. Uno de los textos que habla claramente acerca del rapto es Isaías capítulo 26, verso 20 al 21. ¿Qué nos dice en el verso 20? Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ellos, y no encubrirá ya más a sus muertos. Amén. Amén. Gloria al Señor. Al final vamos a ver una breve enseñanza acerca del rapto en un video, un cortometraje,
de nuestra realidad a nivel Bolivia, Perú, Ecuador. Pero al finalizar, amén, Amén. al finalizar el estudio, al finalizar esta parte, perdón, en 1 Corintios capítulo 15, 51, 54, estamos recordando, el 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, amén, todos los muertos en Cristo y los que estén viviendo en ese momento, transformados en ¿qué? En un cuerpo de gloria. El verso 52 dice, en un momento, dice, en un abrir, escuchen bien, y en un cerrar de ojos, a ver, abra y cierra tus ojos. En un parpadeo de ojos va a venir el Señor. En un instante, ni siquiera segundos, ni un segundo, en milésimas de segundo. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles. ¿Qué quiere decir? Que no tendrán corrupción, que no sentirán la muerte, que no habrá putrefacción en su cuerpo, sino gloria de Dios. Amén. Y nosotros seremos transformados, nuevamente dice la palabra transformados. Porque es necesario que esto corruptible, escuchen bien, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, o sea que tenga vida para siempre, por los siglos de los siglos. Y cuando esto corruptible, en el verso 54 dice, se haya vestido de incorrupción, se ha transformado, dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se va a cumplir la palabra, dice, que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir sorbida? Quiere decir absorbida. Amén. Absorbida es la muerte en victoria. No tendrá potestad, será tragada la muerte. Amén. Gloria al Señor. En Juan capítulo 14, verso 1 al 3 dice la palabra, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí, dice el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Con qué fin se ha ido el Señor Jesús? A preparar lugar para nosotros. Si me fuere y os prepararé lugar, vendré, dice el Señor. Hay una promesa otra vez, y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué dice os tomaré a mí mismo? Porque yo soy la cabeza de ustedes. Ustedes son mi cuerpo. La cabeza es Cristo. Amén. Amén. Y el cuerpo es la iglesia. Por eso os tomaré a mí mismo. Entonces, ¿el cuerpo del Señor le pertenece al Señor? Sí. Por esa razón viene y lo va a tomar a sí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es lógico. Donde está la cabeza, está el cuerpo. ¿Cuándo han visto que una cabeza sin su cuerpo anden juntas? Que la cabeza esté cortado y el cuerpo esté cortado y vayan juntos, separados. No, están unidos en el Señor. Amén. Amén. Unidos en el Señor. Isaías 33, verso 17, dice la palabra. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Esto es una promesa que el Señor ha dado para todos los que creen, que el día del arrebatamiento vamos a ver al Señor tal como está, tal como lo hemos visto en las películas, tal vez nos hemos imaginado, pero lo veremos tal como es. ¿Por qué? Porque tendremos un cuerpo glorificado, capaz de notar todo lo que la perfección que tiene el Señor. Por eso es necesario que nosotros nos vistamos de un cuerpo inmortal. Amén. Porque este cuerpo terrenal, cualquier cosa que ve, las visiones, sueños, casi es imposible de ver tal como es nuestro Dios. Amén. Pero en ese día lo vamos a ver tal como es el Señor. Amén. Amén. Verán la tierra que está lejos. Cuando pongan su mirada en la parte baja, dice la palabra
que la tierra se va a ir alejando más de ustedes. Por eso dice, verán la tierra que está lejos, lejos, lejos. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? No. Amén. Hay diferentes interrogantes que se han preguntado muchos. Todos los que estudian la palabra del Señor. Una de esas interrogantes es que existen teorías que dicen que la iglesia pasará a la gran tribulación. Otras indican que será a la mitad del periodo de la gran tribulación. O sea, quiere decir a la mitad de los 7 años. ¿Cuántos años serían? 3 años y medio. Amén. Otras al final de la gran tribulación. Otras indican que el arrebatamiento es el mismo evento con la segunda venida del Señor. Ahí lo confunden, piensan que es lo mismo. Otras dicen que no hay arrebatamiento, como el Evangelio de la Prosperidad. Ellos piensan que no va a haber arrebatamiento. Si es que hubo, ya pasó. Y la última, la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación. ¿Cuál de estas nociones es la correcta? La última. La última. Para eso estamos acá, para afirmar, de acuerdo a la palabra de Dios, que esta noción es la correcta, la última. Hemos hablado lo anterior de que los cristianos van a sufrir tribulación, amén. Tan solamente Amén. estamos volviendo a recordar a grandes rasgos. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 3, versos 2 al 4. Ojo, todos los que tienen la teoría del post-tribulacionalismo, ellos piensan que los cristianos vamos a pasar las tribulaciones y toman como argumentos estos textos bíblicos que hemos leído lo anterior, pero la palabra de Dios nos dice que vamos a tener tribulación hasta que venga el Señor. Amén. Siempre ha habido tribulación. Amén. Para los de la iglesia del Señor. Nadie puede decir que nunca nadie ha tenido tribulación. Por eso en 1 de Tesalonicenses, verso 3, del 2 al 4 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano. Timoteo era el discípulo del apóstol Pablo, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Porque ustedes mismos, dicen, saben que para esto hemos sido puestos. ¿Para qué ha puesto la iglesia? Para ser atribulada, sufrida. Amén. Porque también estando con ustedes, os padecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Amén. Como ha acontecido y sabéis. Las tribulaciones siempre han pasado. La iglesia siempre ha estado sometida a prueba. Y las pruebas van a seguir. En 2 de Timoteo 3:12 dice, y también los que quieran vivir piadosamente, los que quieran vivir consagrados a Dios, quiere decir, los que quieren acercarse a Dios, los que quieren tener comunión con el Espíritu Santo, los que oran, claman a Dios por justicia, claman a Dios para afirmarse, para perseverar en el camino, padecerán persecución. Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, amén, sino amén, contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales. O sea, nuestra lucha siempre va a seguir hasta el final, hasta que el enemigo sea vencido, lanzado al lago de fuego. Amén. amén. La lucha va a seguir.
Dice en Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendremos aflicción. ¿Dice o no dice la palabra? No está hablando esto de la gran tribulación, sino en el mundo vamos a seguir teniendo tribulación. Pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesucristo. Ustedes también van a ser más que vencedores. Los cristianos siempre tendrán tribulación. Confirmando los ánimos en Hechos 14, 22 dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, escuchen bien, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. De este texto se agarran muchos los que piensan que la iglesia van a pasar por la gran tribulación. Esto se está refiriendo a este tiempo. Y esto es cuando Pablo estaba sufriendo tribulación, ¿o no? O en ese momento la iglesia pasa por esto. O ese momento eran los 7 años de tribulación. No. Eran las épocas, era el nacimiento de la iglesia primitiva y ya estaban siendo perseguidos. ¿Sí o no? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Por qué razón es necesario que la iglesia sufra tribulación? Para que sea refinada en el fuego de la prueba, para ser hallada digna y pura. Cuando el oro es metido en el horno, ¿cuál es el fin de que el oro sea fundido en el fuego? El fin es para que toda la escoria, la inmundicia, todo lo que es impuro, que tenga el metal que es el oro, sea limpiado y salga un oro refinado en fuego, limpio. De igual manera la iglesia tiene que ser purificada. ¿Y de qué manera la iglesia es purificada? A través de las tribulaciones. Amén. El apóstol Pablo, ¿cómo formó su carácter? A través de las pruebas. El carácter te forma las tribulaciones. Las tribulaciones te dan el fruto ¿de qué te dan? ¿Cómo nos vamos a olvidar, hermanos? Salvación. La tribulación produce paciencia. No se olviden eso. Y la paciencia es perseverancia. Salmo 46, verso 1. Dice la palabra, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Escuchen bien. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 6 al 10 dice, porque el justo es justo, escuchen bien, delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dios va a pagar un justo juicio a aquellos que hacen sufrir, a aquellos que cometen injusticia, los va a tribular el Señor. Ese es el justo juicio. Todo tiene su tiempo. No pidas al Señor que al malvado que te hace daño, lo castigue. Dios sabe cuándo lo va a castigar. A unos los castiga en ese momento y a otros en el siglo venidero, en el juicio del gran trono blanco. ¿Amén? Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si tú sembraste amor, pues cosecharás amor. Si tú has sembrado discordia, cosecharás discordia. Dice la palabra en el verso 7, y nosotros que somos atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí está hablando de él. Amén. Porque habla en el cielo nos vamos a encontrar. Amén. Amén. ¿Cuándo vamos a tener el verdadero reposo? Cuando sea Él arrebatamiento. Cuidado que alguien les diga que cuando uno se convierte al Señor todo es color de rosa, todo es bonito, Dios es amor, Dios es dulzura, todo es miel, chocolate. No es así.
El camino del Señor es un camino angosto, un camino estrecho, lleno de espinos, pero al final el camino te va a llevar a la vida eterna, al reposo verdadero. Ahí habrá descanso de verdad. Verso 8 dice, en llama de fuego de nuestro Señor Jesucristo, para daros retribución a los que conocieron a Dios, a los que no conocieron a Dios y ni obedecen al Evangelio. Llama de fuego, el infierno, el lago de fuego. Los que no obedecen al Evangelio, dice, su castigo será el fuego eterno. ¿Amén? ¿El Evangelio qué es? Buenas nuevas de salvación. Buenas noticias de que hay un Dios que salva, sana y liberta. Los que no obedecen ese Evangelio, cuyo fin, cuyo propósito es salvar vidas, sanar vidas. Amén. Libertar vidas. Los que no van por ese camino, su fin será el fuego eterno. Los cuales sufrirán la pena perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído de vosotros. La santidad y las profecías. Aquí nos habla en el verso 23 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El Señor nos va a completar esa santidad. Amén. Amén. La santidad completa. Lo que nos recomienda aquí el apóstol Pablo, dice que todo tu ser, tu espíritu, tu alma. Jorge, contestarle a los Carlos. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Qué tenemos que estar? Irreprensibles. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que nadie tenga por qué juzgarte a ti. Amén. En espíritu, en alma y en cuerpo. Amén. Eso quiere decir. Que nadie te señale. Ese es pecador. Ese es aquel que practica tal cosa. No, sino que glorifiquen a Dios. Ese es el objetivo. Amén. No menosprecéis las profecías. No hay que menospreciar. ¿Qué dice la palabra? Hay que examinarlo. Hay que analizarlo. Hay que comprenderlo de acuerdo a las Escrituras. Todo. Retener lo bueno. Lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, hay que retenerlo. Lo demás, hay que desechar. Amén. Amén. Dios, escuchen bien, esta es una de las aclaraciones, puntos claves de la noción de que la iglesia no pasará la gran tribulación. Un ejemplo, Dios no nos puso para ira. Aquí un texto clave. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 al 10 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar, ¿qué cosa? Salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto para ira, ojo. Entonces, aquí nos aclara el Señor, que el propósito es salvar vidas. Amén. Amén. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, o sea, que estemos presentes en ese momento, alerta, o estemos ya en la presencia de Dios, vivamos juntamente con Él, por lo cual anímense a los unos a los otros y edifiquen, crezcan unos a otros,
así como lo hacéis. Otro texto clave, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 10. La palabra nos dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está la clave. ¿Quién nos va a librar de la ira venidera? El Señor Jesucristo. Y para eso es el arrebatamiento, el arca que Dios va a usar para librarnos de la ira venidera. La ira venidera no solamente es un día, el día del Señor, no. La ira empieza desde el momento en que empieza a contar el reloj de Dios, la semana 70, la última. Desde ese momento hasta que finaliza es el día del Señor, la ira del Señor. Porque si ustedes se acuerdan, la palabra de Dios vamos a ir estudiando en Apocalipsis, nos dice que cuando se desaten los sellos, dice van a los poderosos, los grandes, los capitanes, los libres, los esclavos, van a esconderse en las peñas de los montes y van a decir, caed sobre nosotros, porque el gran día de la ira ha llegado. En ese momento será la etapa de los sellos. Entonces, cuando hablamos de la ira, estamos refiriéndonos desde el momento 0, día 1, hasta el último año, el 7º año, es el día del Señor. Amén. Amén. Día de oscuridad, de tinieblas. No hay caso. Lo va a posar, no importa. Lo va a posar. Lo vamos. Sí, dile nomás. Luego. Sí, sí, hago todavía cantar. Romanos capítulo 5, verso 1 y verso 9. La palabra de Dios nos dice, justificados pues por la fe, escuchen bien, tenemos paz para con Dios. Somos justificados a través de la fe, hermanos, delante de Dios. Por creer solamente en Dios tenemos justicia delante de Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El verso 9 es clave. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, gloria a Dios, que limpia la sangre de Cristo. Por él seremos salvos de la ira. Amén. El sacrificio que Jesús hizo, la sangre que fue vertido en la cruz del Calvario, nos va a salvar también del día de la ira del Señor, los juicios que vienen a la humanidad. Amigo que me escuchas, amigo que me ves, tienes la oportunidad de arrepentirte, porque serán días de oscuridad, de juicio, si tú te quedas acá. Procura tu salvación, buscarla con temor y con temblor, porque el día del Señor se acerca, día de oscuridad, día de tinieblas. Te animo a que te arrepientas, a que vuelvas al primer amor, si tú eres cristiano. Si tú no lo eres, eres amigo, te animo a que procedas al arrepentimiento para hallar la salvación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Paz y seguridad. Este texto ha sido muy, tal vez, equivocadamente utilizado, pero vamos a comprender que cuando hablamos de paz y seguridad, nos referimos a lo siguiente. En el verso 2 dice la palabra del Señor, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ojo, el día del Señor, día de juicio, día de oscuridad, de tinieblas, vendrá así como ladrón en la noche. ¿Para quiénes? Para aquellos que se queden. Ojo,
aquellos que se queden, vendrá como un ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esta destrucción repentina ha de venir cuando el anticristo se manifieste. ¿Amén? Cuando hablamos del primer caballo, que tiene un color blanco, apariencia de paz, sabemos muy bien que en el Imperio Romano, en todos los imperios que ha existido, el caballo era un animal usado para la guerra. Nos dice la palabra en Apocalipsis, en el capítulo 6, nos habla que el anticristo saldrá para vencer. Vamos a estudiar este texto, este jinete, el que monta el caballo blanco, el primer jinete. Dice que tiene un arco, pero no habla de la flecha. Pero nosotros sabemos que es un cazador de almas, porque sabemos que en ese tiempo se va a imponer el sello de la bestia, la marca de la bestia. La marca del número de su nombre es 666. Cuando este ser infernal entre en escena, prometerá paz y hará paz, dice la palabra de Dios, con el pueblo de Israel. En la palabra de Dios nos habla que hará un pacto con la muerte. Un pacto de paz que durará breves momentos, breves, no sabemos el tiempo, no estipula la palabra de Dios, pero será un breve tiempo. Y en cuanto termine ese proceso, entra en la escena, entra el segundo caballo del Apocalipsis, llamado guerra. Entonces, esa paz se terminará y vendrá destrucción. Se ha de ejecutar los diferentes juicios que Dios ha estipulado en su palabra. Por eso dice que cuando digan paz, la gente diga, hay paz, el Salvador de este mundo está aquí en este lugar, vivimos tranquilos, no hay ninguna preocupación. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, cuando una mujer siente dolores en su vientre, cuando está cerca al alumbramiento, así también dice la palabra, no van a escapar porque el dolor será terrible. Por aquellos que dicen que la iglesia ha de pasar la tribulación, ¿cuántos creen que van a sobrevivir? Pocos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ustedes no estén en tinieblas, en oscuridad en ese día, para que aquel día los sorprenda como ladrón. ¿Sí? Claramente habla. Tinieblas, sinónimo de qué? ¿Cuándo el ladrón actúa? ¿Cuándo trabaja el ladrón? Cuando está en tinieblas, en oscuridad. El mejor horario para robar para el ladrón es en la noche. En el día se le presentan dificultades, pero también roba. Pero más eficaz es su accionar en la noche. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si antes en el pasado el Señor salvaba, lo mismo está haciendo en el presente. Amén. Lo mismo está haciendo. Lo mismo va a hacer en el futuro. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto es de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la misericordia de Dios. Si tú clamas al Señor, Él es fiel también. Va a salvar a tu familia. Amén. A su nombre. Gloria. En Apocalipsis 3:10 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ven? La hora de la prueba es la ira del Señor. Son los 7 años de prueba. Por eso este texto también es clave para saber que realmente la iglesia
se va antes de la tribulación. Lucas 21, 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. Venid y volvamos, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. ¿Cuántos días han pasado? En Pedro nos habla la palabra del Señor que para el Señor 1000 años es un día y un día es 1000 años. ¿Cuántos días han pasado? 2 días. En el tercer día nos resucitará, dice, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Isaías 55, verso 7 dice, deje el impío su camino. O sea, aquel que se ha apartado del Señor, vuelva. Deje ese camino de perdición. Vuélvase a Dios. Dice. Y el hombre inicuo sus pensamientos, aquel hombre que es injusto en sus pensamientos, en su actuar, es rebelde a Dios. Vuélvase a Jehová, dice, vuélvase, conviértase, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio, su misericordia es grande, dice. Amén. Amén. En perdonar, ojo, porque como en los días, vamos a dar unos ejemplos, ¿quiénes fueron rescatados antes de tribulación, antes del juicio de Dios? Un ejemplo claro es Noé. ¿Qué dice la palabra de Noé? Noé, Mateo capítulo 24, verso 38 al 39. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice la palabra, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. No entendieron, dice la gente de ese entonces. Hoy en día lo mismo está pasando, lo mismo. La gente no entiende, la gente no quiere arrepentirse. A pesar de estas señales que Dios ha puesto, ni aún así quieren arrepentirse. Lucas capítulo 17, verso 26 al 27 nos dice la palabra, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Por eso, mientras haya vida y esperanza, que cuando el Señor venga, el arrebatamiento venga, ya no habrá más que hacer. Ahí muchos se lamentarán, pero será demasiado tarde. Primera de Pedro capítulo 3 verso 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, escuchen bien, fueron salvadas por agua. La palabra de Dios en este tiempo dice, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Amén. Así como fueron 8 personas, imagínense, 8 personas se salvaron del diluvio. En este tiempo habrán pocas personas que se salven. Por eso dice la palabra, el justo con dificultad encontrará la salvación. Con dificultad se salva. Segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, escuchen bien, un justo, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hebreos 11:7,
Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, como hoy en día no se ve, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Nosotros por fe esperamos esta promesa del santo. Amén. Amén. Pero cuando ocurra, gloria a Dios. La gente que se quede, lamentablemente, no podrá hacer nada. Aunque hagan lo que quieran, muchos se irán a montes altos para que Dios los arrebate, pero no va a ser posible. Se toca la trompeta, Dios tocará la trompeta, su trompeta, y listo, ya no habrá más que hacer. Otro personaje, otro hombre de Dios, Enoc, es figura del rapto, lo que va a pasar. Génesis 5:24 dice, caminó pues Enoc con Dios y, ¿qué dice? Desapareció, porque le llevó Dios. Si caminamos nosotros con Dios, Él nos promete llevarnos y vamos a desaparecer como Él desapareció. Amén. Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto, fue llevado, quiere decir, para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, porque se lo llevó Dios. Y antes que fuera traspuesto, fuera llevado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Para que Dios nos lleve, tenemos que agradarle. Amén. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras de que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc predicaba acerca del diluvio, de lo que iba a acontecer, pero ni siquiera a Enoc hicieron caso los habitantes de ese entonces, del mundo antiguo. Elías y Eliseo, figura del rapto también. Y aconteció, en 2 de Reyes, capítulo 2, verso 11 al 12, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel, y su gente de a caballo, y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Aquí nos dice un ejemplo claro. Uno fue llevado y el otro fue dejado. Lucas capítulo 27, verso 34 al 35, haciendo una comparación. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Abraham conversa con Dios, intercede por Sodoma. Así nosotros también como Adán debemos interceder por este mundo, a pesar de los problemas que está pasando, a pesar de las injusticias que vemos. Debemos pedir a Dios por misericordia, así como Abraham conversó con Dios, intercede por Sodoma. En Génesis capítulo 18, verso 23 al 26 nos dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Le hace una pregunta a Dios. Dice el verso 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él?
lejos de ti en hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea justo, el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Le hace una pregunta al Señor y les responde el Señor en el verso 26. Si hallar en Sodoma, escuchen bien, 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Y ustedes recuerdan el pasaje, reducía a 45, a 40, a 30, hasta llegar hasta 10, pero no hubo ni siquiera 10 justos. Por esa razón, el Señor destruyó Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, porque no había justos. Esa gente de esas ciudades eran impíos, pecadores, pecaban de una manera como en los días de Noé, iban en pos de contra naturaleza, pecaban pecados sexuales que Dios nos manda no hacer. Eran hombres totalmente corrompidos, hombres que fueron rescatados por Dios. Un ejemplo, Lot. Lucas capítulo 17, verso 28 al 30. Asimismo, como sucedió en los días de Noé, comía, el mismo aspecto que hoy día vemos, come, bebe, compraban y vendían, plantaban y edificaban, hasta que el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así será en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amén. Amén. Lo mismo va a pasar. Segunda Pedro 2, 6 al 8 dice, y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndoles a ceniza, poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. El fin de los que viven como vivió Sodoma, dice la Biblia, ha puesto Dios como un ejemplo. Amén. Para que nosotros debemos darnos cuenta que no se debe vivir así, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y el verso 7 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, los hechos malvados de ellos, quiere decir. Amén. Sodoma y Gomorra quedan destruidas. En Génesis capítulo 19, 23 al 26 dice, y el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, o sea, un monte donde era un monte, una ciudad donde se refugiaban todos. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Lo mismo va a pasar en estos tiempos. Amén. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ojo, justo cuando el Señor ya los estaba rescatando, la mujer de Lot mira atrás. ¿Por qué miró atrás? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué miró? Le dolía las cosas que estaba dejando. Le dolía las cosas que estaba dejando, lo que tenía. ¿Sí? Hay una palabra del Señor que dice, nada hemos traído a este mundo y ni nada vamos a llevar. Desnudo vinimos a este mundo y así nos vamos a ir, sin nada de este mundo. Pero la diferencia es que el pueblo del Señor se va con vestiduras blancas, mientras la gente que se quede va a estar desnudo ante los ojos del Señor. Por eso dice el Señor, hay que cuidarnos de salvación con temor y temblor hasta el último minuto, en cuando se toque la trompeta, hermanos. Cuidado que otros descuiden su salvación y en el momento antes, porque el Señor va a avisar bien claramente, a la medianoche
se oyó un clamor. Y aquí viene el esposo. Cuidado que por un plato de lentejas, por un bocado de pecado te quedes. Hay que cuidar. No tenemos que ser como la mujer del hombre. En el último momento perdió su salvación. Hombres que fueron rescatados por Dios, Rahab, la ramera, el cordón escarlata. ¿Qué se presentaba esto? A ver, en Josué capítulo 2, verso 18 al 19 dice: he aquí, cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana, por lo cual nos descolgaste, y reunirás tu casa, a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de su casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en esa casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si la mano le tocare. Amén. Amén. Juan capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Ojo, ahí está un texto clave. ¿Cuándo vamos a ver la gloria del Señor? ¿Cuándo le vamos a ver al Rey en su hermosura? Cuando tengamos ese cuerpo glorificado. El pre-tribulacionalismo, o sea, antes de la tribulación, quiere decir el med, quiere decir al medio de la tribulación. Cuando pasan los 3 años y medio, al medio, la iglesia es arrebatada. Ahora el post es después de los 7 años. La iglesia es arrebatada y vuelve de nuevo. ¿Cuál de los 3 es la correcta? Tiene apoyo bíblico, sustento bíblico. El antes de la tribulación la iglesia se va. Esa es la correcta. Aunque muchos hoy en día siguen aseverando, siguen diciendo que el Señor va a venir al medio, otros dicen al último. No, no está bien eso. Se están equivocando. Cuidado que ellos se queden. Los que hablan eso son los que se van a quedar. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Amén. Amén. Que Dios bendiga esta palabra y te animo, amigo, que me ves a través de la pantalla, a que busques al Señor, a que te animes a encontrarte con el Señor, a que escudriñes la palabra de Dios, que no solamente escuches mensajes queriendo confundirte. Tú ve a la Escritura y allí encontrarás la verdad de lo que Dios ha escrito acerca de esta promesa tan grande para la iglesia en la Santa Misa. Dios te bendiga. Amén.